Muy buenos días, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien. Con el gusto de saludarles nuevamente, me hago esta presentación para compartir la palabra de Dios en este espacio que tenemos para predicar el Evangelio. Y bueno, pues vamos a orar para que Dios nos brinde esa sabiduría, ese conocimiento, esa capacidad de aplicar las cosas en todo aspecto de nuestra vida, en todo lo que queremos hacer, en todo lo que podamos realizar de nuestras actividades, para que Dios esté con nosotros y nos respalde y tengamos la sabiduría de su palabra. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia. Gracias por permitirnos conocerte, por permitirnos seguirte conociendo, por permitirnos analizar tu palabra. Muchas gracias por todo, por estar con nosotros, por permitirnos seguir predicando, analizar esa palabra tuya. Te ruego que nos ayudes en todo, porque solo tú eres el único Dios. Tengamos en cuenta eso, que lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que sepamos que solo tú bendices, que solo tú ayudas, que solo tú proteges y que solo tú salvas, claro, principalmente, que solo tú, Cristo, eres el único camino. Que nos acerquemos a ti, que no nos alejemos, que nos mantengamos por ese camino tuyo, que sigamos adelante y que te sirvamos, que sea con todo el gusto con el que hacemos las cosas y que sea de esa manera. Te pido que nos ayudes a tener arrepentimiento de todos nuestros pecados, sobre todo esperando este nuevo inicio de año, este año nuevo. Te pido que nos ayudes a seguir adelante, a dejar de pecar, a dejar todo lo que ya no nos funciona, a hacer las cosas bien a partir de hoy y a seguirte conociendo como debe ser, en todo aspecto que tú nos permitas, en todo aspecto que la palabra nos permita, para seguir adelante con ese camino tuyo para la salvación, por lo cual has colocado esta palabra en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y te pido que nos ayudes a tener en cuenta todas y cada una de las cosas que hacemos, que pensamos, y que traigas cada vez más personas, no a estas publicaciones necesariamente, sino a tu palabra, a la verdadera fe, que se mantengan ahí y que hagan las cosas conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 136, versículo 1. Salmos capítulo 136, versículo 1. Y dice: alabanza por la misericordia eterna de Dios. Dice así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia.
con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió los grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Tenemos aquí un enunciado en común. En todos los versículos viene una propiedad, una acción, una característica de Dios, y después viene la frase porque para siempre es su misericordia. Viene el enunciado como tal. Pero analizando, entonces, la misericordia de Dios se extiende en todo aspecto. Y un ejemplo de ello es cómo llegamos hasta este año nuevo, porque para siempre es su misericordia, la misericordia de Dios. Y entonces, quienes son hijos de Dios van a poder llegar a este año nuevo por el amor que Dios les tiene. Y quienes no son hijos de Dios, estamos hablando que llegan al año nuevo por la misericordia que tiene sobre ellos. Y sí, claro, también a sus hijos les tiene amor y misericordia, los ha elegido y les ha llamado, porque Él es misericordioso. No somos por nuestros propios méritos elegidos para poder tener esa atención de Dios. Él nos elige, no es una elección con base a nuestras habilidades, a nuestra forma de ser, a nuestro comportamiento. No es algo que nos merezcamos. Es, en realidad, que tenemos la misericordia de Dios, porque Él así lo ha definido. No es que seamos merecedores de tal. En realidad es que Él decidió por sí mismo aplicar esa misericordia con nosotros. Y hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso nos puede ayudar. Es una delgada línea entre pues caminar con Dios y no caminar, porque va a haber muchas personas que piensan que por sus acciones no solo van a estar caminando con Dios o Dios está con ellos, como si fuera una especie de genio de la lámpara, como si fuera alguien que con nuestras oraciones pudiéramos ir dirigiendo, pero en realidad Él es soberano. Él decide qué hacer, Él decide qué no va a pasar, por qué pasan o no pasan las cosas. Muchas veces Él lo va a saber y no vamos a tener idea de por qué, pero todo va a ser conforme a su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces Dios no es alguien que se esté adaptando a lo que nosotros le pidamos. La oración no es para que Dios haga lo que nosotros queremos. Dios tiene definido en su misericordia qué va a hacer, y muchas veces
Él coloca los obstáculos, los enemigos, o Él permite que hagan lo suyo para que nosotros nos acerquemos a orar, a solicitar, a conversar, porque cada oración no tiene que ser para pedir cosas solamente. Nosotros, como seres humanos, nos podemos dar cuenta cuando alguien se acerca y es simplemente para solicitar algo con nosotros. Sobre todo cuando nos quieren hablar bonito, ¿y cómo está? Y, qué bien se ve, y qué elegante, qué fuerte. Pero en realidad nos ponemos a pensar y podemos decir, a lo mejor esta persona lo que está es buscando algo, solicitando algo. Entonces, a muchas personas nos podría causar disgusto cuando alguien se nos acerca únicamente para pedir alguna cosa. Pero nosotros, ¿por qué nos acercamos solamente a Dios para pedir? Nosotros tenemos que orar y hay una estructura que no dice necesariamente que haya que orar primero por esto y por aquello, pero tenemos en primer lugar que ser agradecidos por todo lo que nos ha brindado, porque nos ha permitido llegar a este año nuevo, porque nos ha permitido llegar con bien a nuestras casas, si hemos salido a algún lado, porque nos da de comer, nos permite. Sí, nosotros trabajamos, pero Dios nos permite tener para el alimento, nos permite solicitar un pago por lo que estamos realizando, que nos lo brinden. Se trabaje en un lugar fuera de casa o en la casa misma. Lamentablemente hay trabajos que no son reconocidos o bien remunerados y ahí hay otra cuestión. Pero independientemente de eso, Dios permite que haya una retribución por lo que hacemos. Y a la inversa, si nosotros hacemos algo indebido, Dios va de igual manera a permitir que haya una retribución por lo indebido que estemos realizando. Entonces, aquí debemos de mantener un equilibrio entre todo. Tenemos que pensar que lo que Dios permite siempre es por algo bueno, pero también si tenemos en cuenta cuestiones pecaminosas que hemos estado pensando, meditando, porque el pecado no es algo que pasa de repente necesariamente. El pecado se medita, se planea y empieza a causar pues una forma de mover recursos, una forma de mover pensamientos, de intenciones. Y si Dios permite que estemos en pecado, es en primer lugar porque Él es soberano y lo que hagamos sí nos va a afectar, va a haber consecuencias, pero también de todo se puede generar algo que vaya conforme a su voluntad. No está agradado en que pequemos. Él aborrece al pecado y también aborrece al pecador. No es como en otras partes que dicen que ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, también a quien está pecando. Porque si nosotros decimos que nuestras acciones son las malas y nosotros no nos estamos responsabilizando de lo que hacemos. Entonces, no es tampoco justo decir que somos pecadores, pero somos buenos. Por más pecado que cometamos, el pecado es malo, pero nosotros no. No cuadra con lo que Dios está definiendo. Y bueno, pues analizando maravillas, milagros, todo lo que Dios hace, hay muchas acciones definidas. En primer lugar, Dios es bueno y hay que recordar, nadie fuera de Dios es bueno.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. A las tres personas de Dios hace referencia. Y nadie de ahí, como dije, fuera de Dios es bueno. Por más que lo diga, por más que se sienta que es así, por más obras de caridad que haga, no es bueno. Tenemos en internet, por ejemplo, a muchas personas que hacen obras benéficas, pero varios de ellos es con la finalidad de que piensen o vean que son buenas personas, de enaltecerse en las redes. Porque si haces algo bueno, no tiene por qué necesariamente grabarse para que todos lo vean. Y entonces aquí lo que está buscándose no es hacer las cosas bien, sino que nos vean que estamos haciendo las cosas bien. Y de alguna manera eso busca llenarnos, pero no tiene que ser así. Y entonces hay que recordar, solo Dios es bueno. Y como siempre lo publicamos, lo predicamos aquí, Dios, Cristo, a través de su sacrificio, siendo bueno, nos vuelve de esa naturaleza para quienes le seguimos, para quienes caminamos con Él. Si Él, sin ningún error, sin ninguna mancha, se sacrifica, está tomando el castigo que nosotros, por ser malos, deberíamos tomar. Y eso se llama justificar. Justificar es, en este caso, volver justo al injusto. Y si somos injustos, Él toma el sacrificio que nosotros deberíamos tomar, siendo justo, para volvernos justos a nosotros también. Entonces, Dios es bueno. El Dios de los dioses. Dios con mayúscula, dioses en minúscula. No hincarse a imágenes, no hincarse a... Y no me refiero a hincarse con la acción de doblar rodilla, me refiero a no estar rindiendo tributo a cosas, a personas que no son Dios. Hay gente que hace del dinero su altar, hay gente que hace de la televisión su altar, hay gente que vuelve a la sexualidad su altar, hay gente que se vuelve a sí misma su propio altar. Y todo eso es idolatría. Tenemos que evitar todo este tipo de cuestiones y caminar con Dios de la manera más plena. Entonces, Él es el único Dios y los demás, por más dioses que les llamen, por más deidad que les quieran reconocer, no son dioses, con mayúscula. Es un objeto al que le llaman un dios, pero no lo es. O una persona incluso. Entonces, muy importante eso. Después comenta que se alaba al Señor, porque es el único que hace maravillas, y aquí denota, no menciona, ejemplo de las maravillas, los cielos y la tierra, que la extendió sobre las aguas, las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Y bueno, cuestiones de la naturaleza, que obviamente no es una situación de una casualidad, y hay algunos científicos que concuerdan que todo está, como había mencionado en otras ocasiones, debidamente balanceado, como dando a comprender de que hay una conciencia superior a la nuestra, a cualquier conciencia, formando todo y creando un equilibrio. Y si nos ponemos a pensar, equilibrio en las grandes cosas y equilibrio en las pequeñas cosas. Equilibrio en nuestro planeta.
si estuviera más alejado del Sol o menos alejado, la temperatura sería pues difícil de tolerar para incluso cualquier especie tal vez, pero está en una posición adecuada con distancia del Sol. De igual manera, tenemos la posición del sistema solar, tenemos los meteoritos que dividen a los planetas internos y externos, y son diferentes cuestiones las que se manejan dentro y fuera de ese, pues de eso que divide. Equilibrio en las aguas, por qué Dios o cómo Dios hace para que en situaciones normales no suba la marea y cubra todas las tierras. Y digo en situaciones normales porque nosotros estamos dañando al planeta y entonces los niveles van subiendo, se derriten los polos, hay menos hielo en el planeta para reflejar la luz del sol que viene y la absorbe la Tierra, porque el hielo también actúa como un espejo, refleja los rayos del sol y evitaban que se calentara la Tierra más, pero cuando no hay hielo, entran de lleno o entran más que de costumbre y esto hace que el planeta se siga calentando. Equilibrio en nuestro cuerpo, por ejemplo. Tenemos bacterias que nos ayudan, tenemos algunos tipos de hongos que también ayudan en el cuerpo para mantener el equilibrio, la homeostasis, como se dice. Por ejemplo, en las personas que tienen diabetes, mellitus, y tienen un nivel alto de glucosa en la sangre, los hongos encuentran un medio para proliferarse más y la persona puede tener algunas infecciones también. Pero bueno, a lo que voy es que Dios en condiciones normales crea equilibrio en todo, crea el balance y nosotros estamos desbalanceando. Desbalanceamos al planeta, desbalanceamos al agua, al mar, a la tierra, desbalanceamos nuestros cuerpos cuando los maltratamos, cuando los empezamos a descuidar. Y entonces todo eso hace que salga del equilibrio de las cosas, pero lo ideal y lo que crea Dios es un equilibrio. Y entonces después va por la cuestión histórica, la cuestión con el Israel étnico, como por ejemplo dando inicio con los primogénitos de Egipto, cuando es la última plaga para que Faraón permita que que Israel se vaya. Y después comenta lo de Israel, que sacó a Israel en medio de todo las tierras de Egipto. Con la autoridad, dividió el mar rojo, fue Dios, no Moisés, como muchas veces podemos llegar a pensar erróneamente. Pasó por ahí Israel y el mar rojo se cerró cuando Faraón persigue al pueblo de Dios y se le cierra el mar en medio de todos ellos. Después los llevó por el desierto, hirió a reyes poderosos de naciones en las que ellos, el pueblo de Israel, podía ver personas hasta gigantes y varios de ellos llegaban a pensar que no iban a poder pelear contra esos pueblos. Y entonces se genera toda esta cuestión histórica que nosotros ya sabemos. Y por más que veamos gigantes en nuestras vidas, vamos a poder llegar a la mejor conciencia de todo esto, creyendo y confiando en Dios, que Él va a triunfar, siendo su voluntad obviamente,
sobre todas esas cuestiones gigantes que podemos ver. Problemas económicos, problemas de salud, problemas con las personas, todo tipo de situaciones. Tenemos que recargarlas en manos de Dios. Y esto también implica ser obedientes hasta el final. Si nosotros nos está en el trabajo molestando a una persona, es mejor sujetar en oración a Dios para que reconsidere, para que todo vaya de la mejor manera, que hacer nuestra propia justicia. No sé, decirle a la persona algunas cosas hirientes o tirarle un golpe, no sé, hay que evitar todo ese tipo de cuestiones. Y entonces hay que confiar en Dios en esa parte, en todo. Y entonces menciona algunos reyes, menciona que dio la tierra en heredad para ellos y también hace referencia a que porque para siempre su misericordia, Él hace todo esto. Y por último, se va en la cuestión actual que podemos aplicar para la actualidad. Sí, podemos aplicar lo histórico también, pero me refiero a cuestiones que podemos notar incluso prácticas para lo que estamos viviendo hoy. Entonces, un ejemplo de eso es que cuando estamos abatidos, Él se acuerda de nosotros. Él mira el abatimiento, el sufrimiento en el que estemos, mira todo lo que estamos pasando mal para que nos vaya. Pues no necesariamente que nos vaya bien, pero sí que tengamos en cuenta a Dios y Él va a definir si lo va a tomar en cuenta Él eso y va a definir qué hacer después. Que nos rescató de nuestros enemigos, y no me refiero a personas, no me refiero a quienes, no sé, pueden ser nuestros patrones en el trabajo o el compañero que tiene algún tipo de envidia, no necesariamente se refiere a eso. Puede referirse a enfermedades, a cosas con las que estemos batallando, que somos muy soberbios, que somos muy engreídos, que somos groseros, que somos muy confiados, que somos poco serios, no sé, todo ese tipo de cuestiones pueden ser ejemplo de cómo Dios está tratando con esos enemigos, no refiriéndose a una persona. Un cristiano, por más que la gente se empeñe, no debe tener enemigos. Y si la gente se empeña en enemistarse con nosotros, pero no tenemos nosotros que considerar que la gente es enemiga como tal. Tenemos que orar por ellos. Y después recuerda que Dios da alimento y provee a todo ser viviente. No a unos, no a algunos, a todos. Incluso a los que son impíos. Les permite que tengan casa, vestido, sustento. Y acaba con esta parte que dice, alabad otra vez al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar para agradecer esa misericordia de Dios. Muchas gracias, Dios, por tu misericordia sin límites, por permitirnos todo lo bueno, por permitirnos seguir adelante, por permitirnos llegar a este año. Muchas gracias por todo, por tu misericordia. Aunque no merezcamos las cosas, nos las brindas. Pero no tenemos que permanecer ahí. Tenemos que acercarnos, tenemos que obedecerte, tenemos que seguir adelante en tus caminos y ser testimonio de ellos. Ayúdanos a hacerlo, a ser un testimonio fuerte y a seguir adelante conforme a lo que tú estás determinando en tu palabra. Que hagamos tu voluntad queriendo hacerla y no que se cumpla tu voluntad en contra de lo que nosotros queremos. Que nosotros aceptemos esa voluntad tuya, porque es buena, es agradable y es perfecta, y esto define que para siempre es tu misericordia. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo, por tu misericordia, por todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere, seguimos compartiendo la próxima semana su palabra. Hasta luego.